restaurados para restaurar. Y voy a basar esta enseñanza en Génesis capítulo 41, 50 al 52, hijo. Dice, antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, las cuales le dio a luz a Sená, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando nosotros vemos el mundo, el caos, lo hemos estado hablando durante estos 21 días, hemos estado ministrando los domingos a través de Telegram, ¿verdad? Que el liderazgo ha estado predicando. Sabemos que vivimos un tiempo peligroso, tiempos difíciles, donde la familia está siendo atacada desde todos los frentes. Podemos ver hogares, matrimonios rotos, matrimonios en crisis. El divorcio ya es la primera opción, no es la última opción, es la primera opción en los hogares. Vemos hijos que ni siquiera tienen una identidad, diversidad de géneros, cosa que nunca habíamos visto antes, en muchos años anteriores. Ahora no está LGTB, ahora es LGTBQKE+. Es decir, que habla de todos los géneros que se puedan inventar. Hace poco estuvimos viendo que se volvió viral de que los muchachos ahora se creen animales, se creen perros. ¿Cómo es que? Terian. Terio, gracias. Terian. Terio. Ah, no es Terio, es Terio. Terio es una camioneta. Terio. Y entonces los papás le siguen la corriente a los muchachos. Ahora se creen animales. De verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hijos heridos, padres cansados, agotados, que no saben qué hacer con sus propios hijos, que no saben si meterlos en un manicomio. ¿Sabes? De verdad que lo que nos espera a nuestros nietos si la iglesia no hace algo es terrible. A nuestros bisnietos, tataranietos, si Cristo no viene antes. De hecho, muchos jóvenes ya no quieren ni tener hijos, porque dicen con qué se van a encontrar. Si nosotros que vivimos en la mejor etapa, yo creo que la generación que se está yendo, que es la generación de mi esposo y mía, los de mi edad y un poquito más acá, o un poquito más allá, fue la mejor generación hasta allí. ¿Por qué? Porque se enseñaron valores, porque, oye, todavía no estábamos tan dominados por las redes sociales como hoy en día, donde hay tantos influencers que no son influencers nada, donde ya nuestros hijos no quieren estudiar, sino estar metidos en una pantalla y hacer plata a través de la pantalla. Sabemos que los tiempos están cambiando, pero la familia, señores, que está en crisis. Y el problema es que muchas veces dentro de la iglesia cargamos con dolores que nunca hemos entregado completamente a Dios. El problema no es del mundo, sino la iglesia. El problema es que nosotros mismos, que tenemos un pacto renovado, la sangre de Cristo, que tenemos la palabra, herramientas, tenemos todo para tener buenos matrimonios. Dentro de la iglesia hay divorcio, dentro de la iglesia hay fracturas, dentro de la iglesia hay homosexualismo, dentro de la iglesia hay golpe, dentro de la iglesia hay infidelidad, dentro de la iglesia. Y si la iglesia es el reservorio, es la sal de la tierra, ¿dónde lo vamos a esconder? La Biblia dice que si la sal no sala, va a ser hollada. Entonces nuestro trabajo como sal es preservar la corrupción de la tierra y en la familia. Lo hemos estado hablando durante todos estos 21 días. Hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho decretos proféticos, hemos ministrado a la familia y cerramos el día de ayer con este encuentro hermoso. Yo me preguntaría, ¿dónde están los que no vinieron? ¿No tienen familia? Porque le ponemos prioridad a todas las cosas, menos a lo importante. Le ponemos prioridad a lo urgente. Lo urgente es la plata. Lo urgente es el negocio. O no sé, lo urgente es que tengo que lavar, que me llegó el agua, que tengo que hacer las caraotas, que tengo... Eso es lo urgente. Pero lo importante es en dónde dejamos nuestra familia. Cuando nos viene la crisis, porque las crisis van a llegar. Señores, van a llegar tarde que temprano. Vamos a ser tocados por las crisis. Pero cuando tenemos una oportunidad como la del día de ayer, sí, es verdad, la iglesia estuvo bien nutrida. Pero ¿y el resto? ¿Sabes? Yo quiero hacer como una especie de llamado de atención para la iglesia. Porque Dios no quiere solamente restaurarnos a nosotros.
Dios no quiere que nosotros vivamos en una cápsula, nos encerremos. No, Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Porque como lo dije hace un momento, nosotros somos la sal de la tierra para restaurar a otros. Pero si la sal no está restaurada, si nosotros como iglesia no estamos restaurados, ¿cómo vamos a hacer para restaurar a otras familias? Y el grave problema es que la iglesia no le importa. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar de restaurados para restaurar, sanos para sanar. Y por eso quise tomar el ejemplo de la vida de José, porque José es un excelente ejemplo de lo que es un proceso de sanidad, de restauración, y cómo luego él se convierte en un restaurador. Pocos hombres en la escritura, aparte de Job, de Lot, que todos conocemos su historia, pocos hombres en las escrituras sufrieron lo que sufrió José. Fue el hijo favorito de su padre, de Jacob, pero sufrió la envidia de sus hermanos. Fue alojado en un pozo. Luego fue vendido como esclavo a los 17 años por sus propios hermanos y fue enviado a una nación extranjera, pagana. ¿Sabes? Se convirtió en inmigrante, pero no porque quiso, no por decisión propia, sino porque sus hermanos lo vendieron como un esclavo a Egipto. Luego fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue enjuiciado sin tener siquiera un juicio justo. Y para rematar, cuando estaba en la cárcel, fue olvidado por el copero que prometió recordarlo, pasando 2 años más en prisión. Cuando José comienza a su peregrinar, por así decirlo, tenía 17. Y cuando llega a la casa, al palacio, tenía 30. Saque cuenta. ¿Cuántos años de dolor? 14. 14 años. Sin meter que su mamá murió cuando él era muy niño. Porque dice la escritura que Raquel, cuando está dando a luz, Rebeca, cuando está dando a luz, Raquel, cuando está dando a luz a su hijo Efraín, muere. Y de hecho, le pone a su hijo Benoni, el hijo de mi dolor. Lo marca con esa palabra. Y viene Jacob y le cambia el nombre. Dice, no serás llamado Benoni, te llamarás Efraín, el hijo de la injusticia. Ese es aparte otro tema. Pero para que usted vea todo lo que le tocó vivir a José. Ahora, dice que Dios lo levanta, dice la escritura que Dios lo levanta como gobernador de Egipto. Algo pasó en esos 14 años, algo cambió en su corazón. Y este cambio se refleja en el nombre que le puso a sus 2 hijos, nacidos justo antes de los 7 años de edad. El texto en el versículo 50 nos dice, por favor, hijo, 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes de que llegara el hambre. Antes de que llegara el hambre. Y esto no es un detalle pequeño, sino que Dios estaba preparando a José antes de que viniera la prueba más grande. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Primero, Dios nos restaura. Dios no espera a que tú llegues a la crisis para restaurarte. Dios te restaura para que cuando llegue la crisis mayor, tú puedas soportarlo. ¿Usted está aquí? ¿Sabes? La vida de José fue de crisis y crisis y crisis, pero tenía que enfrentar una crisis mayor. Era hambre en toda la tierra. Pero antes ya Dios había restaurado a José. Y yo quiero hoy darte esos pasos para que tú puedas ser de bendición. ¿Cómo sucedió con José? Primero, para nosotros poder restaurar a otros, primero tenemos que ser restaurados nosotros. Así es. Cuando él le coloca el nombre a su primogénito, lo llama Manasés. Y dice, porque Dios me hizo olvidar. Ahora, la palabra olvidar en hebreo viene de nashá, que significa olvidar, dejar de recordar con dolor. Por favor, escuche. Olvidar, dejar de recordar con dolor. Ojo, no fue una amnesia milagrosa, sino que fue una sanidad sobrenatural que hace que el recuerdo ya no produzca amargura. Yo siempre he dicho, yo he escuchado que perdonar es olvidar. Para mí perdonar no es olvidar. Para mí perdonar es recordar y que ya no me duele. Eso es perdonar. Que alguien me infrinja una herida, yo pueda recordarlo. En estos días, hace años, me pasó con mi amado aquí Abraham. Abraham está como el chamo. Abraham viene con nosotros como desde los 17, Abraham. Era niño, ya tiene cara.
Él empezó a vivir con mi suegro cuando tenía como 20 años, vivían con mi suegro, el papá de Jonathan, señor Pedro. Pero en el momento en que Jonathan muere, yo tomo la autoridad y el control de todas las cosas. De hecho, ese apartamento pasa a ser propiedad mía. Antes de que el señor Pedro muriera, Abraham estaba chamo y el señor Pedro era muy complaciente. Yo hice que se fuera del apartamento. Yo lo saqué. Ay, si no es así, ¿verdad? Ya él me perdonó, ya yo lo perdoné a él. Y un día, él, molesto, herido contra mí, empezó a hablar mal de mí por las redes sociales. Empezó a criticarme, a atacarme, a un amigo de él en especial. Una ocasión que estoy hablando con alguien, a los años él vuelve, como al año, 2 años, no recuerdo exactamente. Y estoy hablando con alguien arriba, y estoy diciendo, oye, sí, yo tenía un hijo espiritual que habló mal de mí porque yo lo saqué. ¡Ah! Es el que está allá abajo tocando. Y me reí. Porque lo habían perdonado. Porque puedo recordar lo que él me hizo y no me duele. Amén. Él puede recordar lo que yo le hice y no le duele. ¿Por qué? Porque eso es perdonar. Es recordar, pero ya no me duele, ya no me produce amargura. Mira lo que dice el versículo completo. Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Mire, ¿sería que José se olvidó de su familia? ¿Se le borró de la memoria su familia? No. Se olvidó del dolor que les habían infligido sus hermanos. Se olvidó de la tragedia que él olvidó, perdonó. Y aunque recordaba, ya el dolor no gobernaba su vida. Ahora, ¿qué tuvo que olvidar José o perdonar? Yo le voy a hacer un pequeño recuento. ¿Usted sabe lo primero que hicieron los hermanos? Los hermanos conspiraron para matarle. Dice en Génesis, si quieren me lo que locas, en el capítulo 37, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Usted sabe lo que es que tu propio hermano te quiera matar? Si a veces no le perdonamos a nuestros hermanos ni siquiera una mentada de madre. Segundo, lo arrojaron en un foso. No dice la escritura cuánto tiempo, pero sí dice que la cisterna o el foso estaba vacío. Es decir, él empezó a pedirle, por favor, sáqueme de aquí. Y sus hermanos, dice el verso siguiente, que estaban comiendo pan. Es decir, estaban comiendo mientras el propio hermano estaba clamando para que lo sacaran del foso. Tercero, la venta. Lo vendieron. Fue vendido como esclavo por 20 monedas de plata. Como se vendían a los esclavos comunes, a los prisioneros. Sus hermanos lo trataron como una mercancía. ¿Usted cree que haya motivo para perdonar a esta gente? Cuarto, los ismaelitas lo venden como esclavo. Le tocó ser esclavo en la casa de Potifar. Y aun cuando Dios lo bendijo en el lugar, igualito él era un esclavo. Quinto, la Poti, como yo la llamo, la Poti lo calumnió. Le vino y le dijo al esposo que él trató de violarla, cuando la verdad fue que ella quería violarlo a él. Y él salió huyendo y le dejó el pelero. Como no hubo testigos, no hubo defensa, fue a la cárcel sin un proceso justo. Sexto, la cárcel. ¿Usted sabe cuántos años duró José en la cárcel? Siendo prisionero por algo que él no había cometido. Y por último, el olvido del copero, que luego que él le había interpretado los sueños y le dijo, no te olvides de mí, no, tranquilo, pana, yo voy a estar contigo, saliendo de aquí, yo hablo con el rey, te aseguro que tú sales de aquí. Pasó 2 años más en la cárcel a causa del olvido. Es decir, que si alguien tenía derecho a estar amargado, era José. Y sin embargo, años después, cuando sus hermanos llegan a Egipto y se postran delante de él, él no se vengó. Él lloró. Él los abrazó. De hecho, en el capítulo 45, verso 5, mire lo que les dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, ¿cómo José llegó a ese nivel? ¿Cómo? Si nosotros nos ofenden así y maldecimos, a nosotros nos miran mal,
o nuestros hermanos nos hacen algo, nuestros padres, y nosotros, pues, son tóxicos y los tachamos de nuestra lista. ¿Cómo José llegó a ese nivel? Ojo, esto no es automático ni mágico. Dios obra en nosotros a través de procesos. Primero, Dios le cambió la perspectiva. José entendió que todo lo que él estaba viviendo, toda la tragedia que él estaba viviendo era un plan de Dios. Sí. Cuando tú entiendes que Dios tiene el control de todo lo que tú vives, lo bueno y lo malo. Cuando tú entiendes que Dios no está fuera de la ecuación, sino que Dios está en tu vida entronado. Cuando tú entiendes que la muerte, la crisis, lo que estás viviendo, la enfermedad, es propósito de Dios para un plan soberano. ¿Sabes lo que va a pasar? Tú vas a entender que Dios tiene el control de todas las cosas y tú no te vas a amargar. Tú vas a entender que Dios tiene el control de tu casa, de tus hijos, de tu familia. Y tú dices, si Dios me permitió vivir esto, hay un plan mayor. Yo quiero decirte que Dios está obrando aún en tus peores días. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes esto, cuando tú entiendes esto, el rencor pierde fuerza. La ira pierde fuerza. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene el control, lo primero que hace es decir, Señor, gracias. Miren, señores, a mí me han estafado 2 veces. La primera vez me robaron $100,000 y la segunda vez $180,000. ¿Saben qué aprendí yo? A dar gracias a Dios y no malo. Amén. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú adoras en medio del dolor, el dolor no te amarga. El dolor Dios lo utiliza para glorificarse. El problema es cuando yo me amargo por lo que estoy viviendo, y entonces ataco a mi esposo, ataco a mi esposa, ataco a mis hijos. Lo segundo fue que Dios nos da un corazón nuevo. Ezequiel 36:26, mire lo que promete. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón endurecido por el dolor se vuelve quebradizo, mientras que el corazón restaurado por Dios es tierno. Es capaz de perdonar. Yo les decía ayer en el encuentro, qué terrible cuando nos endurecemos por el dolor. Porque cuando nos endurecemos colocamos una barrera. No dejamos que la gente se nos acerque. No somos capaces de amar porque ponemos ahí, no pases de aquí. ¿Por qué? Porque me han herido en el pasado. Pero cuando yo tengo un corazón nuevo, un corazón restaurado por Dios, ese corazón se vuelve tierno, se vuelve frágil, no para que el hombre lo ataque, sino para que Dios lo use para perdonar a otros. ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo nos enseña que ser débil es bueno. Que cuando tú perdonas es porque tú eres débil. Y entonces nosotros ponemos, yo siempre lo digo, por muchos años yo ponía a actuar a Raquel. Jonathan me decía, Raquel, pon a actuar a la mujer dura. Cuando no éramos pastores. Pon a actuar a la mujer fuerte. Y usted me veía a mí. Ya que me sale. Yo me montaba en un papel que yo me creía la más pura de todas las puras. Y ponía murales. Yo ponía para que la gente no pasara de ahí a acá y no me hiriera. Porque me daba cuenta que cuando yo era frágil, me hería. Pero el problema es que yo no había tenido un corazón restaurado por Dios. Pero cuando yo tengo un corazón restaurado, cuando yo entiendo que todo lo que yo vivo ha tenido propósito, ¿sabe? Entienda algo, ustedes tienen propósito en la vida. Usted no nació por pelón, usted no fue una equivocación de mamá y papá, usted no fue que se le rompió el condón. No, su vida tiene propósito en la tierra y todo lo que usted vive tiene propósito para Dios. Aleluya. Ojo con esto. Cuando nosotros decidimos perdonar, no es que estamos diciendo, puedes seguir haciéndolo. No, es decir, no permitiré que eso tenga poder sobre mi vida. Yo lo libero en la mano de Dios. Yo te perdono, pero no voy a permitir que tu ofensa a mí me ate, a mí me dañe. Ojo, aquí ha habido un malentendido. La gente cree que perdonar es reconciliar. No. Así es. Perdonar soy yo y Dios. Más nadie. Pero reconciliar
Soy yo con la persona. Pero si la persona no quiere cambiar, yo no tengo por qué reconciliarme con él. Así es. Ya yo. Yo tengo que perdonarlo. La Biblia dice perdonar las ofensas. No dice reconcíliate con el que te ofendió. Así es. Ay, ¿dolió? Si nos provoca la reconciliación, gloria a Dios, ¿verdad? Y oramos por eso. Pero yo no tengo por qué volver a la persona una y otra vez, que cada momento me ha ofendido y me ha herido. Bien. Yo lo perdono. Porque con Dios yo quiero estar bien. Porque si yo perdono, yo soy perdonado. Allá. Aleluya. Mire, la prueba más grande de que José había sanado fue cuando sus hermanos llegaron a Egipto. Porque ellos hubiesen esperado y a lo mejor nosotros hubiesen hecho, te tengo donde querer. Ajá. Pongámonos en el lugar de José. Seamos honestos. Llegan los hermanos aquellos que te intentaron matar, que te metieron en el pozo, que te vendieron, que andaban mal de ti, que te criticaban. Y pasamos años en tu proceso, y de pronto Dios te honra, te levanta como presidente de la República, como alcalde, como gobernador, entonces, como empresario. Y está tan bonito que ni tus hermanos se acuerdan de ti. Ay, coronel. Como una vez yo prediqué, el irreconocible José. José se volvió irreconocible. Ay. ¿Sabe por qué se volvió irreconocible? Porque no dejó que el dolor, la venganza, la tristeza, la traición lo marcaran. Sí, esa gente. Y cuando llegaron los hermanos no lo reconocieron. Mínimo, ¿qué hubiese hecho usted? Ay, papi. Métamelo, pues. Ajá. Ahora, ¿qué hizo él? Verso 9 del 45, hijo. Mira lo que él dice. Daos prisa y a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Ay, no, yo no quiero nada con mi papá, ni con mi mamá, ni con... No, venga. Dios me ha prosperado a mí para restaurar a ustedes. Dios me restauró a ti, porque ustedes no saben, no conocen la palabra. Pero yo conozco, venga. Aleluya. Y eso solo es posible cuando Dios ha hecho la obra de Manasés en el corazón. Cuando Dios te hace olvidar lo que viviste en la tierra de tu aflicción. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuántos aquí sienten rencor hacia una familia todavía? Hacia una familia. Qué lindo. ¿Cuántos aquí todavía no han perdonado? ¿Cuántos aquí todavía tienen una yuca? Una cuenta por cobrar. Miren, por años yo tenía cuentas por cobrar con Jonathan. Yo me casé con Jonathan y yo le tenía una cuentica. Cada cacho que me pegaba, porque cómo me pegó cachos. Imagínense, este mujerón. Ya yo. Yo anotaba cacho. Traición, infidelidad, no sé las cosas que me hizo Jonathan. Yo se las anotaba una. Y mi corazón se endureció. Y yo decía, la bajada me las agarras, me las vas a pagar, me las pagas. Oye, algo. Mientras más cuentas por cobrar yo anotaba, más endurecida yo me volvía. Hasta el estado de la iglesia, ¿sí? Porque él estaba en la iglesia y se decía que anotaba los cachos. Y yo se lo seguía descubriendo. Porque he sido profeta desde siempre. Y Dios me lo mostraba antes de que saliera la luz. Recuerdo en una ocasión estábamos en un encuentro. Ya Dios había empezado a hacer un trabajo en él. Él estaba dirigiendo los encuentros en la iglesia donde estábamos. Yo tenía un dolor muy terrible contra él, por mi hija Atalí y contra mi hija Atalí, contra los dos. Y él estaba predicando y él empezó a enseñar sobre el perdón. Cuando él estaba hablando, yo decidí en el tema perdonar. Y yo recuerdo en la administración, yo grité, yo le dije, yo te perdono. Pero yo grité, lloré, recuerdo que el obispo Jesús Pérez se me acercó, me ministró. Y dije, Atalí, te perdono. Señores, y esto no es bien gráfico ni lo hago con esa intención, pero para que ustedes vean lo que hace el perdón. Yo tenía el periodo. Todas las mujeres tienen el periodo. No es algo del otro mundo. La sangre me llegó hasta aquí. Cuando grité y perdoné.
Cuando nosotros perdonamos, somos libres nosotros. Así es. No es la persona que nos dañó, somos nosotros. Estamos liberando el cautivo. Estamos siendo sanados. Las personas que siguen sufren de osteoporosis y de muchas enfermedades psicosomáticas es a causa de que tienen rencores año tras año, vida tras vida, siguen viviendo, llegan a viejos, se mueren y siguen odiando. Por eso, hoy en esta mañana, si tú tienes a alguien que todavía no has perdonado, no se trata de que ellos cambien, se trata de que tú liberes tu corazón. Así es. Puede ser que ella nunca cambie. No me importa si no cambia. Esto se trata de mí. Amén. ¿Cuántos aquí están dispuestos a pedirle a Dios que le haga olvidar? Que diga, Señor, no quiero que me duela más. Usted no sabe lo lindo que es poder recordar sin dolor. Que usted diga, wow, yo pasé por allí, pero Dios me hizo olvidar. Segundo paso. Efraín es el segundo paso. La restauración externa. Dios me hizo fructificar. ¿Sabe cómo se llamó el segundo hijo? Se lo acabo de decir, Efraín. Que en hebreo viene de parak, que significa ser fecundo, multiplicarse, dar fruto abundante. Aquí lo notable no es que solo Dios lo hizo fructificar, sino dónde lo hizo fructificar. Dice, en la tierra de mi aflicción. Hay gente que se quiere ir de Venezuela para que yo lo haga fructificar por allá. No, 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 no. Usted tiene que decir, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En mi tierra, aquí donde se lo maldicen en Venezuela, Dios me hizo fructificar. ¿Sabe cuál era la tierra de aflicción de José? Era Egipto. Y allí fue esclavo, allí fue preso, allí fue olvidado. Pero allí Dios lo prosperó. Dice la palabra que llegó a ser gobernador de todo Egipto. Mandaban, tenía el anillo del rey. A mí me gusta mucho esta escritura, yo se la voy a leer porque es demasiado buena. 41, versículo 41 al 44. Dijo además Faraón a José, alguien que agarre esto. He aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino. Se acabó las ropas de preso. Se acabaron las ropas de esclavo. Se acabaron las ropas de consentido. Y Dios le colocó ropas de lino finísimo. Hizo un collar de oro. Ay, esta cosa sí nunca me dije. Pues de la Biblia habla de abundancia. Habla de que Dios te quiere dar lo mejor. No de escasez. Le puso un collar, sí. Dicen de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón. Ja. Escuchen, yo soy Faraón, pero sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Es decir, tienes la misma autoridad que yo. Alguien que lo alabe, pero no se quedó ahí. Dios le dio un segundo nombre, ¿sabe cuál es? Sanat Panea. Y Sanat Panea es Salvador del mundo. José significa soñador. Pero Sanat Panea significa Salvador del mundo. Cuando ya veían a José, no veían a José. Veían a Sanat Panea y decían, ahí va el Salvador del mundo. Ahí va el que tiene la palabra. Ahí va el que tiene la autoridad. Ahí va el que tiene los convictos. Ahí va. A ese hay que buscarlo, porque ese es el que tiene las convicciones. Se casó. El tipo se casó. Y se casó con Asenat, hija de un sacerdote de On. Eso no lo oyeron, porque él no era Egipto. De hecho, el nombre era Potífera, el sueño. Yo digo que hasta Dios permitió ese nombre para que él pudiera perdonar a la Jota, a la esposa de Potifar. Yo la llamo la copa. ¿Saben? Para Dios nada se le escapa. Tuvo 2 hijos y eso la da de bendición. Almacenó comida no solamente para él, para su familia, sino también para ayudar a muchos durante el hambre. ¿Sabe? Dios lo esperó para que José saliera de Egipto para bendecirlo. Así es. La bendición vino en medio de la aflicción. Pero ¿sabes cuándo vino? Cuando perdonó. Primero tuvo que perdonar. Primero tuvo que olvidar. Cuando él ya
allí, antes de que viniera el hambre, antes de que viniera la crisis, ya él estaba próspero. Mire, yo le decía a mi esposo, y él sabe que es verdad. Oye, me tienen harta, le decía. Son las 10, 11 de la noche, la gente queriéndome comprar. Oye, oye, pero tú eres la única que se molesta porque le quieren comprar. Porque me tienen harta. Me escriben a todo tiempo y en toda hora. Hoy domingo, quiero hacer este pedido. Yo trabajo el domingo. Esa fue mi respuesta. Eso habla de fructificar. Y ojo, no estoy hablando solamente de dinero. Algo. Porque la prosperidad no es tener plata. La prosperidad es integral. Así es. Dios quiere hacerte fructificar en todas las áreas. Que tú puedas decirme, quiero comer una buena comida. ¿Y cuál es el problema en el mejor restaurante? Y tú no tengas que estar viendo los precios así, para ver. Ay, bueno, eso cuesta. No, tráigamelo. El domingo nos fuimos a comer con mi esposo. Rico, sabroso. Y de pronto pedimos la cuenta y Carlita dice, ¿cuánto es? Para mí te invita. Ella cree que estamos en Estados Unidos. Y mi esposo dice, no, ¿qué le pasa? Eso lo pago yo. Ya yo. Es el Día de las Madres, yo tengo que honrar. Mi esposo dando ejemplo. ¿Qué significa fructificar? Eso no significa que no vas a tener problemas. De hecho, vamos a tener problemas. La Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener conflictos, aflicciones. Dice que vamos a tener aflicciones, pero confía, porque yo he vencido. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya eres victorioso en medio del problema, en medio de la crisis. Incluso cuando no hay que crecer. Significa que los mayores frutos nacen en las temporadas más difíciles. Hace un momento se lo decía alguien. Tú sabes dónde Dios a ti te hace crecer. En las crisis. Así es. Porque cuando no hay crisis, tú no creces. Pero cuando hay crisis, tú creces hacia abajo. Es como el olivo. El olivo produce más aceitunas cuando se le estresa. La vida mejor uva después de una poda severa. Y el agricultor sabe que la sequía puede profundizar las raíces. Así es la vida espiritual. Las presiones forman carácter. El problema es cuando tú te mueves en medio del proceso. Te lo voy a decir algo. Si Dios te ha colocado a alguien difícil y tienes roce, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que piedra con piedra Se acusa. pero tú dices, no me la calo. No me calo esa mujer. No me calo ese pastor. No me calo el proceso. Y sale huyendo. ¿Sabes lo que te espera? Palo. Una peor. Palo. Porque en la escuela de Dios Esa prueba tiene se pasa a pasar. Gloria a Dios. Alguien que diga amén o diga que Pablo lo dijo en Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza. Fructificar no es solamente que tú tengas cosas materiales, es que tú desarrolles el fruto del Espíritu. Amén. Es que cuando se te levanta el diablo en pantalones o en pantaleta, tú no le salgas huyendo, sino que tú sepas responder. Yo le decía a mi esposo ayer me tenían harta, de verdad me tenían harta. Yo estaba cansada, agotada, y me escribían unas cosas que yo estaba así de salirle con una pata. Se lo soy honesta. Y el Espíritu Santo me decía, no lo hagas. Y no lo hacía. Porque ese es el fruto del Espíritu. Que te provoque mentarle la madre a tu marido, pero no lo hagas. Que te provoque gritarle a tu esposa y a tus hijos, pero no lo hagas. Así es. Ese es el verdadero fructificar. Gozo, paz, paciencia, Benignidad. benignidad, Mansedumbre. mansedumbre. No sabemos el fruto del Espíritu, pero no tenemos. Así es. Yo le decía a mi esposo que dice, oye, pero el Espíritu Santo siempre. ¿Qué cosa? Cuando el Espíritu Santo te controla. Y él me decía, el problema es que hay muchos que no se dejan controlar por el Espíritu. Cuando tú le das el control al Espíritu, el Espíritu no te deja hacer cosas. Aunque tú quieras. Y si lo haces, porque lo puedes hacer, el Espíritu Santo te va a poner una carga en el Espíritu y te vas a sentir contristado todo el día. Entonces te va a tocar pedirle perdón al Espíritu Santo. ¿Y para qué? Vamos a pensar. Tercero, fructificar en la aflicción es el testimonio más poderoso. ¿Sabe por qué?
Cuando el mundo ve que tu familia no se desmorona, que en medio de la crisis tu familia permanece, sino que prospera espiritualmente, materialmente, en medio de las dificultades, ellos se preguntan, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Y eso abre las puertas para el Evangelio. Hay gente que no cree en el Evangelio por el testimonio que damos. Así es. Pero si nosotros fructificamos en la tierra de nuestra aflicción, mi pregunta sería, ¿cuál es tu tierra de nuestra aflicción? Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica. ¿Cuál es la tierra de la aflicción que tú estás atravesando? Problemas de salud, problemas relacionales, problemas emocionales, problemas económicos. ¿Cuáles? Pues empieza a dar fruto allí, porque Dios dice, yo te haré prosperar en la tierra de tu aflicción. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Job, tenemos a Pablo, la viuda de Sarepta, que en medio de la crisis, en medio de la muerte de su esposo, ella pudo prosperar en medio de la escasez. Por eso nosotros tenemos que, si queremos restaurar a otros, primero debemos ser restaurados nosotros, luego restaurar a nuestro entorno, nuestra familia, nuestro círculo, nuestro núcleo familiar. Si yo estoy restaurada, yo voy a dar fruto para que mi esposo sea restaurado, para que mis hijos sean restaurados, para que mi hogar sea restaurado y dé fruto. Y por último, que es el último paso, restaurado para restaurar. Y ese es el propósito medio. Usted no se puede quedar en que Dios me restauró a mí y restauró mi casa. Usted no se puede quedar con que Dios me salvó a mí y salvó a mi casa. Usted tiene que extenderse. Usted tiene que entender que si Dios lo restauró a usted, para que usted restaure a otro, para que usted sea un reparador de cortinos, un reparador de cansados. No te doble. El texto dice que estos hijos nacieron antes de que llegara el primer año de hambre. Y este detalle es clave. Porque Dios no le dio a José, Manasés y Efraín después de la crisis, sino antes. Es decir, Dios restaura a José para que cuando la crisis llegue, él estuviera listo para ser un instrumento para poder ayudar a otros. Si él estaba en crisis, entienda esto. Si él no hubiese sido restaurado y llegaba el hambre, ¿usted cree que él podía ayudar a alguien? No. ¿Cuál es el problema de la iglesia muchas veces? Que queremos restaurar familias y todavía no hemos sido nosotros restaurados. Porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra familia. Porque ahí están las herramientas, pero no lo usamos. Pero José ya estaba restaurado, él ya estaba listo. Y aun cuando el hambre duró 7 años, si José no se hubiese restaurado, Egipto había muerto, había perecido. Las naciones, porque vinieron de todas partes, también habrían muerto de hambre. Y lo más importante, la propia familia de José, la casa de Jacob, el pueblo de Israel habría desaparecido. Pero él primero tuvo que perdonar, tuvo que sanar, después fructificar. Es decir, restaurarse él, restaurar su casa para luego poder ayudar a otros. ¿Usted está aquí? Dios restauró a José para restaurar a su familia y a la nación. Y este es el principio del Evangelio. Dar de gracia lo que por gracia recibiste. Así es. Dar de gracia. Es decir, no somos depositarios de la gracia de Dios solamente, somos canales de la gracia. Ayer en el encuentro le enseñaba lo que hacía la gracia. La gracia vino sobre nuestras vidas. La gracia tuvo el poder para levantarnos, para restaurarnos, para perdonarnos los pecados, para sacarnos del alcohol, de la droga, del mal genio, del orgullo, del altivez, no sé. Ahora ya yo puedo ser un canal de bendición a otros. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que tú restaures? Porque si tú restauras tu familia. Porque si tú restauras tu familia, tú restauras tu barrio, tú restauras esa ciudad, tú restauras una nación. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Nos mantiene entretenidos peleando unos con otros. Mientras tu mamá pelea contigo en la casa, ¿cómo? Tú puedes restaurar a uno. Mientras tú peleas contra tu mamá, o contra tu papá, o contra tus hijos, entonces viven como en un siglo. Cuando ya tenemos las herramientas dadas por Dios para salir de aquí, usa el fruto del Espíritu.
Cuando empecemos a ser restauradores de otros, entonces Dios nos va a usar para restaurar a otros. Miren, esos son círculos, se llaman círculos expansivos. Si yo me restauro y yo hablo de mi esposo, y es mi núcleo, mis hijos, ¿verdad? Yo voy a poder restaurar a otro, y el segundo círculo expansivo es mi familia extensiva, es decir, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, y luego puedo llegar a la comunidad. Pero primero tengo que empezar aquí. Por eso cuando Dios mandó a los discípulos, le dijo, vayan y sean testigos en Jerusalén. Jerusalén es mi casa, Jerusalén es mi vida, Jerusalén es donde yo vivo. Allí tengo que restaurar, allí tengo que cambiar, allí tengo que dar fruto. Entonces vas a ser testigo en Samaria. Y Samaria habla de mi familia o de mis amigos, mis vecinos. Y hasta lo último de la tierra. Pero nos quedamos en Jerusalén. Ni siquiera somos capaces de avanzar hasta Samaria. Iglesia, hasta que nosotros no entendamos esto, hasta que usted no entienda esta verdad, y usted simplemente se queda con el peligro de la restauración egoísta, que usted se encierra en su burbuja, y usted diga, ya yo estoy bien. Gracias, Señor, ahora voy a cuidar mi territorio, voy a guardar mi... Sí, esa es parte del trabajo. Pero también tenemos que empezar a demostrar la restauración hacia afuera, porque el corazón de Dios no es que tú te quedes solamente tú restaurado, tú y tu casa. ¿Recuerdan la parábola del siervo perdonado? Le perdonaron a él una deuda de más de $100 millones, pero se encontró con un siervo que le debía apenas $100, y este lo ahogó, lo metió en la cárcel. Cuando el amo se enteró, se enojó y le entregó el siervo a los verdugos hasta que pagara todo. Y Jesús concluyó, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Si Dios te restauró, si Dios te perdonó, si Dios te sanó y te bendijo, y tú no restauras a otro, puedes perder lo que has construido. Ah, no, yo no sé si tú lo estás entendiendo. No es que yo sea negativo, no. Es que la restauración no puede coexistir en un corazón egoísta. Así es. El perdón no puede coexistir en un corazón que no sabe perdonar. Si tú no eres portador de la restauración, y ha pasado, ha pasado. Gente que se encierra en un círculo, no, yo en mi familia voy a restaurar a mis hijos, me quedo aquí, solo aquí, no me muevo para allá, no hago nada para acá, aquí, no. Si Dios ya empezó a hacer la obra en tu familia, es tiempo de que tú te empieces a entender. También puedes perder tu propia restauración. El caso de Job, y ya concluyo, con 42:10, dice, y quitó Jehová, ojo, Job todavía no estaba restaurado. Escuchen, y quitó Jehová la cautividad de Job cuando él oró por sus amigos. La restauración completa de Job vino cuando intercedió por él. Lo dije ayer, no tienen que esperar a dejar de cojear para poder restaurar o servirle al Señor. No, Dios te va a usar aún en el proceso de restauración. El mismo Abraham oró por las mujeres estériles y su esposa allí en casa era estéril. Pero después que él oró por las mujeres de Abimelech, entonces su esposa pudo dar a luz. Quiero oír que empieces a renombrar tu historia. José pudo haber llamado a sus hijos con nombres de dolor, como lo hizo su propia mamá, que Raquel llamó a Efraín Penoni. O como lo hablamos ayer, Mefiboset, que se llamaba Meribal, vencedor, pero después que fue lisiado de ambos pies, lo llamaron humillación. Él pudo llamar a sus hijos traición por sus hermanos. Pudo llamarlo injusticia por la falsa acusación. Pudo llamarlo olvido por el copero. O pudo llamarlo sufrimiento por los años de sufrimiento. Pero ¿sabe qué hizo? Él no los hizo así. Él los llamó Manasés y Efraín. Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Cuando me estaba casando con el apóstol, mi hija Dalit, mi hija mayor, me dijo, mamá, llegó tu tiempo de Manasés. Y yo he sido tu bien. Porque
Porque después de mi Manasés venía mi Efraín. Él es mi Manasés. Dios me hizo olvidar mi tierra de bendición. Y ahora estoy caminando en mis tiempos de Israel. Amén. Aló. Tu familia también puede renombrar tu historia. Ya no fracaso, ya no viuda, ya no divorcio, ya no enfermedad, pérdida, ya no abandono. Ahora Dios sana. Amén. Ahora Dios multiplicó. Ahora Dios restaura. Amén. Tú puedes renombrar tu historia. Yo les decía ayer que cuando veía a Manasés llegar al palacio, él llegaba caminando, arrastrándose, porque tenía lisiado ambos pies. Yo lo hablaba con mi esposo. ¿Cómo será si mi amado aquí se fracturó una pierna y todavía está en un proceso? Imagínense que se fracturó los dos pies. Y como no lo atendieron, sino que sus huesos se soltaron, ¿cómo usted cree que habrá quedado ese niño? Marcado por una caída, por una herida, por alguien que debía cuidarlo y simplemente lo marcó, lo maltrató. Pero él llegaba al palacio y los que lo veían que Manasés llegaba arrastrándose, quizás, no sé cómo caminaba, a lo mejor en una patineta, no sé, porque la Biblia no lo dice, pero estoy segura que llegaba arrastrándose. Y muchos dirían, mire, ahí va el lisiado. Y Manasés, Mefibosé volteaba. Sí, pero voy a sentarme a la mesa del rey. No me importa cómo tú me llames, porque David dijo que yo ahora soy como el hijo del rey. Porque resulta que Dios me devolvió mi herencia, porque resulta que me devolvió mi identidad. Y tú me puedes llamar como te dé la gana, pero yo me llamo salir.